Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Buenas noches, amables televidentes, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más, como cada domingo, de poder llegar ante ustedes y llevarle las informaciones médicas en el programa informativo de salud más importante que tiene la República Dominicana y en el mundo, porque también estamos a través de la red en www.telecontacto.tv, Soluciones Médicas. El domingo pasado hablamos de lo que era la máquina hiperbárica o la terapia con oxígeno. Hoy vamos a seguir por una misma línea y vamos a hablar de lo que es la terapia con ozono. En esa ocasión preguntábamos acerca de la diferencia entre ozono y lo que era la cámara hiperbárica, y hoy hemos invitado al doctor Luis Joel Ureña y con él vamos a hablar de ozonoterapia, los usos de la ozonoterapia, cuáles son los riesgos de utilizar esta modalidad de tratamiento que está cobrando mucho auge en la República Dominicana y que podría considerarse una forma de terapia alternativa para muchas enfermedades. Así que vamos a hablar de ozonoterapia, no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerden que la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva. Cuando usted tiene, esto eleva los niveles de glutatión, y si usted tiene los niveles de glutatión altos, usted entonces va a tener un sistema de defensa en óptimas condiciones para cuando venga cualquier agresión, ya sea por virus, por bacteria o por cualquier enfermedad, usted va a poder defenderse. Inmunocal viene en su presentación clásico y platino. Es lo que yo hago, todos los días me tomo mi sobrecito de Inmunocal con jugo de naranja y así cada domingo estar en óptimas condiciones para venir a compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy tenemos al doctor Luis Joel Ureña. Él es ozonoterapista y con él vamos a estar hablando acerca de la terapia de ozono. Decíamos al principio que la semana pasada nosotros le preguntábamos al entrevistado que teníamos, al invitado en esa ocasión, acerca de la diferencia entre ozonoterapia y la cámara hiperbárica. Y hoy entonces vamos a seguir con esta modalidad de tratamiento que cada día se está constituyendo en una alternativa que los pacientes pueden tener para encontrar soluciones a su dolencia. Y hemos querido en Soluciones Médicas precisamente traer un experto de los pioneros en la aplicación de ozonoterapia en Santiago para que nos hable de cuáles son las bondades de este procedimiento. Buenas noches, doctor, bienvenido a Soluciones Médicas. Buenas noches, doctor. Muchas gracias primeramente por la oportunidad de estar aquí compartiendo estas informaciones tan importantes para todos los que están presentes viendo el programa en estos momentos. Ozonoterapia. Cuando nosotros estábamos jóvenes y estudiábamos, nosotros nos decía que la destrucción de la capa de ozono de la Tierra estaba produciendo muchas enfermedades y hablaba de que una de las afecciones principales era el cáncer de la piel y otras patologías. Pero no se hablaba de ozonoterapia en los años 80 como parte de una modalidad terapéutica. ¿Desde cuándo se está hablando de terapia con ozono para la salud? ¿Y qué es eso, el ozono? Pues el ozono ha traído una historia larga en cuanto
a su descubrimiento, desarrollo y aplicación en el área médica. Y desde el año 1800, finales 1800, inicio de 1900, ha venido desarrollándose más esta área de la investigación en cuanto al ozono, no solamente para el uso médico. Ahora, el impulso grande de la ozonoterapia, es decir, la aplicación de ozono para tratamientos médicos, ha venido desarrollándose a partir de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya que los heridos en la guerra eran tratados con ozonoterapia para eliminar los agentes patógenos que infectaban las heridas de ellos. Se descubrió que cuando se utilizaba barro mezclado con aguas ozonizadas, los pacientes tenían eliminación de los gérmenes y una mejor y más rápida cicatrización. Cuando usted habla de barro, habla de tierra. Tierra. Tierra, con agua ozonizada. Era lodo, y cuando investigaron ese lodo, lo que el lodo contenía especial era una alta concentración de ozono. De ozono. Y entonces el ozono, en la cámara hiperbárica, nos decía el invitado, el paciente se entra en una cámara a recibir oxígeno 100%. En la terapia con ozono, ¿qué es lo que recibe? ¿Qué es lo que se le pone? Sí, ¿Se le pone oxígeno también? Sí, la terapia de ozono es una terapia que forma parte de lo que llamamos terapias bioxidativas. Dentro de la terapia bioxidativa está la oxigenoterapia, la cámara hiperbárica, la ozonoterapia y la terapia con rayos ultravioleta. Todas utilizan el fundamento del oxígeno. La diferencia de la ozonoterapia es que esta no utiliza solamente oxígeno, sino que utiliza una combinación de gases. Oxígeno en un 99.5% y 0.5% de ozono. De ozono. El ozono es una variante del oxígeno. Todos sabemos que el oxígeno normalmente que respiramos es una molécula compuesta por 2 átomos del oxígeno. Sí. Pero el ozono es una combinación de 3 átomos de oxígeno en una molécula. Es altamente reactiva y es una molécula que interviene prácticamente con todas las sustancias de nuestro organismo. O sea que el ozono también es un gas. El ozono es un gas. Es un gas también. ¿Cuáles son las bondades de esta modalidad de tratamiento? Pues el ozono ha venido estudiándose con múltiples efectos y muchos de ellos aún ni siquiera se conoce cuál es el mecanismo por el cual funciona. Pero básicamente desde sus inicios se ha utilizado como lo que nosotros llamamos biocida, que es la capacidad que tiene de eliminar agentes patógenos, es decir, virus, bacterias, hongos y algunos parásitos. En un inicio se utilizaba para desinfectar heridas, como dijimos, pero también para desinfectar quirófanos, esterilizar material quirúrgico, por la capacidad que tiene de eliminar estos agentes y no deja residuos como otros agentes que conocemos, dígase el mismo cloro, que es lo que se suele utilizar. Entonces, la eliminación de estos gérmenes se utiliza también en la terapia. También mejora la disponibilidad de oxígeno a nivel del cuerpo, aumenta el consumo de glucosa por las células, por lo cual es beneficioso en pacientes diabéticos, estimula la regeneración celular, es antioxidante y mejora la función del sistema inmunológico. En general también el ozono puede servir para regular la función de algunas hormonas en nuestro cuerpo. También se utiliza para mejorar lo que son los problemas circulatorios, ya que mejora la flexibilidad de los glóbulos rojos, evitando que estos se amontonen en los vasos sanguíneos pequeños. Esto lo utilizamos en pacientes con insuficiencias circulatorias, también en pacientes con varices, ya sea superficiales o profundas. Bien, cuando nosotros hablamos de algún tipo o modalidad terapéutica, las personas siempre preguntan, ¿eso está aprobado por la FDA? Para uno saber si esa modalidad terapéutica ha sido sometida de manera rigurosa a la ciencia y hay estudios que avalen que el uso de esa terapéutica ayuda para lo que se está vendiendo. ¿Qué se ha logrado en cuanto a estudio y que pueda ser reconocido por organismos como la FDA en cuanto al ozono? Pues en cuanto a la legalización del ozono hay debates grandes. Sí. Y generalmente nosotros tomamos como referencia la FDA. Y digo nosotros por el hecho de que nosotros somos latinos, somos americanos,
y nos regimos por esa institución. Pero el ozono ha venido investigándose de manera científica y médica desde los años 1900. Se están invirtiendo su chelito para hacer investigación. Hay asociaciones en todo el mundo de ozonoterapia, inclusive la principal y más grande es la Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia, o AEPROMO, como se le conoce. También tenemos asociaciones en México, en Alemania, hay en Cuba, en Estados Unidos, y aquí en República Dominicana tenemos la Asociación Dominicana de Ozonoterapia. Y lo que sucede con esto es que el ozono es legal en todas partes del mundo y su aplicación es regulada por organismos tanto nacionales como internacionales, pero la FDA, por lo que nosotros llamamos asuntos de intereses y conflictos internos, no ha aprobado la terapia. O sea que la FDA prohíbe el uso del ozono médico, pero existen otros organismos que regulan la utilización e inclusive se da titulación a profesionales médicos en el área. Bien, usted hablaba ahorita de algunas de las bondades que tenía en eso. En su práctica diaria, que usted ve resultados, nosotros últimamente estamos hablando de medicina basada en evidencia. ¿Cuáles son los casos que mejores responden a la terapia con ozono? Sí, la medicina basada en evidencia es lo que ha fundamentado más el uso del ozono médico, ya que, como dije al principio, no existe mucho conocimiento de los mecanismos exactos por el cual el ozono funciona, pero en la práctica médica es totalmente distinto y todos los estudios que existen se basan en estudios de resultados en un cierto número de pacientes. Los mejores beneficios del ozono lo hemos visto en patologías ortopédicas, enfermedades ortopédicas, porque una de las principales funciones del ozono es que es analgésico y antiinflamatorio. Porque como que yo voy donde usted a recibirme una terapia con ozono por un dolor que tenga en la rodilla o en el hombro y eso me calme el dolor. Sí, el efecto de analgésico es inmediato. Es inmediato. Los pacientes entran con dolor y salen de nuestro centro sin dolor. Este efecto es transitorio, pero se va volviendo permanente con el paso de las sesiones, porque trabajamos con sesiones. Con sesiones. Entonces, el ozono, como es un antioxidante en cuanto al efecto, al resultado, pero el ozono es una molécula altamente oxidante. Oxida todo lo que toca prácticamente. Entonces, cuando se aplica de manera local, y esto se hace una aplicación en mesoterapia con una aguja fina, oxida las moléculas proinflamatorias de nuestro cuerpo. Es decir, todo eso que nuestro cuerpo libera, que produce inflamación y dolor, es oxidado por el ozono y produce un efecto analgésico inmediato. ¿Cuáles son las maneras? Ahí vemos que una jeringa vacía que le están inyectando, ¿le están sacando líquido o están inyectando? Pero yo no veo nada, doctor, ahí. Sí, eso es un conflicto constante en doctor, los pacientes. El paciente va a decir, doctor, ¿y qué es lo que me está poniendo? Porque yo no veo nada ahí adentro. ¿Dónde está el ozono ahí? Sí, el ozono es un gas. Es un gas, ok. Y como el oxígeno no podemos verlo, pero hay algo que nos permite identificar el ozono. ¿Y de dónde ustedes sacan eso? ¿Eso viene en un potecito? No, un generador. Un generador. Un generador de ozono médico, porque hay distintos generadores de ozono. Existen generadores de ozonos industriales que se utilizan para purificación de agua, para esterilización de materiales quirúrgicos, y existen también generadores de ozono médicos que son para aplicación médica de ozono, en la cual podemos manejar la dosis que utilizamos, la concentración de ozono. O sea que aunque usted vea la jeringa vacía, eso está lleno de un gas, que lo que pasa es que el gas no se ve y por eso es que tiene sus efectos así. El ozono tiene un olor característico. Sí. Y el olor varía de persona a persona. Para mí el ozono huele a ozono porque ya yo lo conozco. Las personas me dicen, eso huele a lluvia, huele a bosque, otros dicen huele a huevo. Cada quien tiene un olor percibe un olor distinto, pero tiene un olor característico. Es el olor que nosotros notamos cuando estamos en el campo y llueve. Y llueve. Ese olor. Que dice que huele a tierra mojada. Huele a tierra mojada, pero es el ozono, porque la lluvia tiene altas concentraciones de ozono, ya que en las nubes, por la carga eléctrica que tiene, esa corriente eléctrica causa la formación de ozono que se concentra en el agua que luego cae. Usted decía ahorita, doctor, del barro, y que ese barro tenía grandes cantidades de ozono y por eso tenía
poder bactericida para algunas bacterias. Entonces, si uno se come su chin de tierra, eso es terapéutico, eso tiene ozono, porque comerse un chin de tierra entonces sería bueno porque tiene ozono, No, o un chin de lodo. era un barro especial. En esa zona había ciertas concentraciones de ozono en el agua que se había mezclado en esa tierra. Ok. O sea que comer tierra, señores, eso no tiene ozono. No, la tierra no tiene ozono. El ozono es una molécula que se degrada rápidamente. Inclusive, el ozono que se utiliza se extrae de la máquina y se pone en ese mismo momento. Hay personas que me dicen, pero déjame llevarme un poco de ozono para mi casa. Sí. Eso no se puede. No se puede. Inclusive hay personas que van y me dicen, véndeme un poco de ozono. Yo no puedo hacer eso porque en lo que yo tomo una jeringa con ozono y la saco de mi sala de terapia al frente de la clínica, ya no hay ozono en esa jeringa. Okay. Se elimina rápidamente. Este paciente que tiene el pie en una bolsa, ¿qué procedimiento está ahí? ¿El pie está malo o le están poniendo ozono? Sí, esa paciente tiene lo que nosotros le llamamos erisipela. Erisipela. Que es una inflamación, infección de la piel. Está engrosando la piel, que eso produce luego elefantiasis. Produce, exacto. La paciente llegó al centro con una hinchazón terrible en la pierna, con imposibilidad de caminar y un enrojecimiento, una inflamación que le llegaba prácticamente a las rodillas. Ahí utilizamos lo que se llama ozono subatmosférico o bolsas de ozono. Eso se utiliza una concentración sumamente elevada de ozono a unos 60 microgramos, que es una dosis máxima para uso médico, y eso elimina las bacterias y causa una disminución de la inflamación. Se le coloca al paciente la bolsa por unos 20 minutos, luego se le extrae todo el ozono de la bolsa y se le retira y se le completa con una aplicación en mesoterapia. Ok, entonces es una modalidad también de aplicación del ozono. Sí, es una de las vías de aplicación. Una vía de la aplicación. ¿Qué otras vías de aplicación tenemos? Las vías de aplicación del ozono se clasifican como en todo en medicina en vía enteral y parenteral, es decir, lo que se toma y lo que se pone de manera externa. La vía enteral solamente tenemos vía oral y la vía rectal. Se coloca en enemas con una pequeña cánula, concentración y dosis manejada. El ozonoterapeuta lo que maneja es vía de aplicación, concentración y tiempo. Eso es lo único que nosotros necesitamos manejar, porque cada vía de aplicación tiene una dosis distinta en cuanto a volumen y cuanto a concentración, y se aplica por un tiempo distinto, tanto en intervalos como en el tiempo que dura el paciente en la sesión propia. Entonces, vía rectal, tomado, ya sea directo en bocanadas de ozono, diluido en agua o diluido en aceite. Experiencia de terapia de ozono en pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer tienen muchos beneficios en cuanto a la utilización del ozono, pero los beneficios del ozono en pacientes con cáncer se utilizan como coadyuvantes, que ayuda a otras terapias convencionales. O sea que no es que vamos a sustituir la quimioterapia o la radioterapia por ozono. Exacto. Es que el paciente se beneficia recibiendo quimio y radioterapia de que una terapia con ozono también. Así es. Es un conflicto tremendo, hay muchos conflictos con el ozono y los pacientes llegan al centro queriendo utilizar solamente ozono para no usar quimio y radio. Tienen beneficios porque el ozono elimina el dolor en los pacientes con cáncer. La experiencia que hemos tenido con todos los pacientes con cáncer que hemos tratado es una eliminación total del dolor en la segunda semana de tratamiento, sin utilizar ningún otro tratamiento analgésico. Los pacientes ya no sienten dolor. Y las metástasis de algunos tumores comienzan a disminuirse, pero el ozono por sí no elimina el cáncer. No elimina el cáncer. Reduce las metástasis y frena el crecimiento de los tumores, porque regula lo que es el pH del cuerpo y aumenta la concentración de oxígeno. Hay un premio Nobel de la medicina al doctor Otto Heinrich Warburg, que fue por un estudio de lo que él le denominó la enzima respiratoria, y él lo que decía era que las altas concentraciones de oxígeno impiden que los tumores o las células cancerígenas puedan desarrollarse en el cuerpo. Porque tiene un metabolismo anaeróbico, sin oxígeno. El cáncer tiene un metabolismo anaeróbico sin oxígeno. Entonces el oxígeno aumenta la concentración de oxígeno en el cuerpo y por tanto frena el crecimiento de los tumores y disminuye también los que ya están y más formados. Las metástasis. Pero lo que nosotros recomendamos es que los pacientes puedan aplicarse su tratamiento de quimio y radioterapia
y también anexo un tratamiento, un protocolo de ozonoterapia. ¿Qué hace el ozono en los pacientes con cáncer? Como dijimos, elimina el dolor. En segundo lugar, elimina los efectos secundarios de la quimio y la radioterapia. Los pacientes que yo tengo actualmente, inclusive tengo una paciente que vamos a mostrar luego los resultados, ella está recibiendo quimio y radio para un cáncer de mama metastásico en cerebro y en hígado. Sí. Ella va y se da su quimioterapia y llega caminando del CEIMA, donde se da su tratamiento, a mi centro, ahí frente a las Corominas, sin ningún problema. No hay náusea, no hay decaimiento, no hay malestar general. O sea, esos síntomas que generalmente produce la quimioterapia de mucha náusea por 2 o 3 días son eliminados. Son eliminados. Aquí estamos viendo un paciente con problemas circulatorios. Sí, esos son varices superficiales. Allí, como dijimos, mejoramos la circulación, la flexibilidad de los glóbulos rojos para que puedan transitar mejor por los vasos pequeños. Entonces, nosotros no usamos terapias esclerosantes, que es lo que suele hacerse. Se seca la vena para inyectarle las grandes, sí, pero que las pequeñas entonces se dilatan. Cuando tú la esclerosas, entonces las otras se brotan. Exacto. Lo que hacemos es regenerar la vena. Recuperamos un poquito las válvulas y hacemos que los glóbulos rojos no se amontonen. ¿Te evita la cirugía entonces en los pacientes con varices, la terapia con ozono? ¿Te puede evitar la cirugía? Se puede evitar la cirugía en ciertos pacientes porque el paciente debe ser evaluado, el grado de insuficiencia que posee, para que así nosotros podamos valorar cuál paciente se beneficia y cuál no. No todo el mundo puede recibir ozono y no todo el mundo se beneficia con el tratamiento de ozono. Por eso debe ser un profesional médico el que reciba al paciente y el que aplique la terapia. ¿Es cierto que se usa ozono transvaginal para infecciones geniturinarias o infecciones vaginales en la mujer? Sí. Se puede usar, si se puede usar rectal, transrectal, se puede usar vaginal, claro. También. En ese caso regulamos lo que es el flujo, porque el paciente, la paciente en este caso se conecta directamente de la máquina con un flujo bajo a una dosis estándar para eliminar ciertas bacterias y se deja por un tiempo X, dependiendo de la necesidad. Hemos tenido en nuestra experiencia resultados magníficos con el ozono transvaginal. No solamente en la eliminación de infecciones bacterianas y por hongos, sino también en lo que es la mejoría en cuanto a la lubricación en esa zona en pacientes posmenopáusicas. Las pacientes ya no tienen esa resequedad vaginal. O sea que le ayuda para que puedan tener relaciones sexuales más satisfactorias. Más satisfactorias, menos dolorosas. Incluso hay rejuvenecimiento vaginal en un combinado de ozonoterapia y plasma rico en factores de crecimiento ozonizado para mejorar la sensibilidad en esa zona y disminuir la flacidez. La flacidez, pues si disminuye la flacidez, entonces ¿se puede utilizar en impotencia en el hombre también? Sí, ya en impotencia en el hombre viene utilizándose por la vía transrectal y también en mesoterapia en la base del pene para mejorar la circulación en los cuerpos cavernosos. Se mejora el flujo de sangre que va hacia esa zona y así el hombre puede tener mejores erecciones. Funciona inclusive en pacientes jóvenes. Los pacientes que reciben ozonoterapia en general tienen una mejoría en el desarrollo sexual ya en esas partes. Bien. Señores, estamos hablando con el doctor Luis Joel Ureña. Él es médico ozonoterapista y estamos conversando con esta forma novedosa de modalidad terapéutica que ya tenemos aquí en Santiago y que ustedes pueden obtener los servicios profesionales de esta forma alternativa de modalidad terapéutica. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, doctor. Cuando regresemos, vamos a hablar de quién puede y tiene competencia y capacidad para aplicar, porque a mi esposa le ofrecieron ozonoterapia en el salón donde ella va. Entonces, al parecer, hay muchas personas que están aplicando ozono y están vendiendo ozonoterapia desde el punto de vista para estético, y queremos ver si esta persona podría tener competencia para ofrecer eso, si no hay que tener ningún tipo de conocimiento y cuáles son los riesgos de esta práctica. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica,
cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos en el plato fuerte de la noche. Recuerden que llegamos gracias a Inmunocal. Inmunocal, el suplemento a base de cisteína bioactiva. Este es lo que hace que eleva los niveles de glutatión, y cuando ustedes tienen esos niveles altos, usted va a poder defenderse de cualquier virus, bacteria que venga y que quiera atacarlo. Inmunocal en su presentación Platinum y Clásico, un sobrecito al día es suficiente para que usted mantenga su defensa en buen estado. Es lo que yo hago para estar en forma, y cada domingo en la noche compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy tenemos a Luis Joel Ureña, médico ozonoterapista, y estamos hablando con él de las bondades que tiene esta forma de tratamiento. Doctora, a mi esposa le dijeron terapia con ozono para la cara, para ponerle, como parte de lo que es el rejuvenecimiento facial. ¿Tiene uso en estética la ozonoterapia? Sí, la ozonoterapia tiene una aplicación en el área estética porque es antioxidante y también estimula la regeneración celular. Pero en esa área el ozono debe de ser aplicado de una manera correcta. ¿Cómo así? Hablamos hace unos momentos que nosotros lo que manejamos es vía de aplicación, dosis y tiempo. En todas las aplicaciones que se hacen, en el área estética debe de saberse aplicar en cuanto a la cantidad que se va a poner, la dosis a la que esté esa cantidad, y también cada qué tiempo se va a hacer cada sesión. Por eso es necesario que la persona que va a practicar el tratamiento, ya sea en el área médica o estética, esté capacitado para ello. O sea que una comiatra en un salón no está capacitada para poner ozono. Generalmente en el área de cosmiatría lo que se hace es que se utiliza un pequeño vaporizador de ozono. Ese vaporizador libera ozono en concentraciones bajas y se lo ponen por la piel, en el área de la cara, el área tratada. Y eso lo usan como antioxidante, lo usan para eliminar cualquier infección, si hicieron punciones para que no se infecten, no se contaminen. Pero eso debe de ser realizado con cuidado porque existen vías que están contraindicadas para el uso de ozono. Y dentro de estas vías hay dos que han causado muchos debates y muchos problemas. Y es la vía endovenosa directa. El ozono no se puede, no se debe inyectar de manera directa por las venas. Porque es un gas y te puede producir un tromboembolismo aéreo. Un tromboembolismo aéreo. Exacto. Hay registros, por ejemplo, en España se hizo un estudio y se descubrió que había un promedio de alrededor de 20 pacientes que habían fallecido por mala práctica en ozonoterapia. ¿Cómo, utilizando doctor? Esta vía de aplicación directa. Por vía de aplicación directa. O sea, no se dejen poner ozono ni que por las venas. No, el ozono no se debe de inyectar. Se podría hacer porque el ozono difunde rápidamente y se diluye de inmediato con la sangre, pero es un riesgo que los ozonoterapeutas profesionales no estamos dispuestos a afrontar, a tomar. E inclusive está contraindicado por los organismos reguladores de ozonoterapia. Bien, el uso de ozonoterapia post-cirugía, por ejemplo, en las pacientes post-cirugía plástica, ¿podría ayudar el uso de ozonoterapia o postquirúrgico en cualquiera de los casos? Sí, en pacientes postquirúrgicos utilizamos un tratamiento que va dirigido a lo que es mejorar la cicatrización para evitar la formación de queloides o cicatrices hipertróficas, también para evitar la contaminación de las heridas y que podamos cicatrizar más rápido. Es lo mismo que sucede cuando nosotros tratamos pacientes con úlceras, ya sea úlcera por presión, pie diabético, úlcera vascular o quemaduras, que nosotros podemos llegar a consolidar una herida por pie diabético que tiene años de evolución en un promedio de 2 a 3 meses, porque el ozono lo que hace es estimular el cuerpo, tanto por la cantidad de oxígeno que hay alrededor de la lesión, como también la eliminación de la parte de la piel que ya no sirve, el que está necrosada, se elimina sin necesidad de hacer raspados o resección quirúrgica de esa zona,
y también estimulación de lo que son las sustancias que manejan lo que es la cicatrización y el crecimiento del tejido sano. Doctor, yo tengo una hernia en la columna, dicen algunos pacientes, y me estoy dando terapia con ozono y he mejorado de manera considerable. ¿Las hernias discales tienen indicación y son tratables con ozonoterapia? Es muy interesante el manejo de hernia discal con ozonoterapia. Y cabe destacar que la mayoría de los estudios que existen en el tratamiento, en la aplicación de ozono, son referentes a la aplicación en cuanto a hernias de disco. Hernia de disco. Las estadísticas varían de país en país. Por ejemplo, las estadísticas argentinas hablan de un 86% de resultados. Es decir, 86% de los pacientes que se aplican ozono tienen eliminación total de la hernia en un periodo de más o menos 2 meses. Hay estadísticas que aún aumentan más. Hablamos, por ejemplo, de un 92 a un 94% de pacientes que tienen resultados de buenos a excelentes. Es decir, reducción y eliminación de la hernia de disco. Mis experiencias han sido maravillosas. Es el caso que más he tratado en mi centro. Inclusive actualmente tengo pacientes con hernias siendo tratados. La última que inició el tratamiento fue la semana pasada. Hoy ya no tiene dolor, ya no tiene calambres, ya no tiene dolencia ni pesadez en las piernas y puede hacer sus actividades cotidianas en 5 aplicaciones que lleva. En 5 aplicaciones. Usted habla mucho de aplicaciones y habla de tiempo de aplicación. Por lo general, en la cámara hiperbárica vimos que hay 12, 15 aplicaciones o secciones. En el caso de la ozonoterapia también es así, se hace por semana, se hace con tiempo limitado. ¿Y cuál es el riesgo de dar un poquito más y de tú poner un exceso de ozonoterapia, por ejemplo, a los tejidos? Sí, el ozono tiene diferentes protocolos, inclusive hay diferentes países que usan protocolos diversos. Algunos utilizan lo que se llama como terapia de ataque, que es dar 2 semanas o 1 semana de tratamiento consecutivo en algunas enfermedades y luego hacer una distribución de 3 a 2 sesiones por semana. Pero la ozonoterapia se puede manejar también por ciclos, que es lo que se está utilizando recientemente, que utilizamos ciclos de 10 a 15 sesiones. 10 a 15 sesiones, detenemos un tiempo, puede ser 2 semanas o 1 mes, y luego volvemos a repetir otro ciclo de 10 a 15 sesiones. Pero eso varía de enfermedad en enfermedad. Tenemos un promedio de unas 300 enfermedades que pueden ser tratadas con ozono, sí, con buenos resultados, y cada enfermedad se maneja de manera diferente. Algunas llevan tratamientos consecutivos, otras llevan tratamientos semanales y otras llevan tratamientos varias veces por semana. Algunos tratamientos duran 1 mes, otros tratamientos duran 1 mes y medio, otros duran 3 meses y otros duran hasta 9 meses. Por ejemplo, que es el caso del tratamiento para virus de hepatitis, para disminuir la carga viral, porque el ozono es virostático, o sea, detiene el crecimiento de los virus. Entonces, al frenar el crecimiento y estimular el sistema inmunológico, el propio cuerpo va eliminando el virus. Entonces, eso es un tratamiento largo, dura 9 meses, porque no es que vayamos a eliminar una carga viral elevada en 2 meses, en 1 mes. No, claro. Doctor, ¿cuáles personas no pueden recibir? ¿Qué contraindicaciones tiene la ozonoterapia? ¿En cuáles pacientes no se puede poner terapia con ozono? Sí, eso es una parte muy importante. Existen contraindicaciones como en todo tratamiento médico. No podemos poner ozono en pacientes con crisis hipertensivas o con una hipertensión arterial descontrolada. O sea, estamos hablando de los pacientes que sufren de presión alta y no están controlados, no pueden usar ozonoterapia. Los pacientes con hipertensión arterial se benefician del tratamiento con ozono. Pero si es una hipertensión que está muy descontrolada, esa hipertensión una presión muy elevada, renal, que tiene, no es beneficioso, porque el ozono puede llevar a una complicación en ese paciente, ya sea en el sentido de que el paciente pueda tener alguna ruptura de un vaso sanguíneo y por mejorar la fluidez de la sangre que hace el ozono puede provocarle ya ahí una complicación. Hemorragia y una hemorragia, exacto, más agresiva, porque el ozono tiene un efecto parecido al de la aspirina también. O sea que en un paciente con un ACV hemorrágico no se le puede dar ozonoterapia. En una etapa inicial no. Es otra contraindicación. Ok. Sangrado porque aumentaría el sangrado. Exacto. Sangrado gastrointestinal. No se puede aplicar sangrado sangrado gastrointestinal bajo, activo,
no se puede aplicar. En pacientes que tengan sangrado activo, no es beneficioso aplicar el ozono porque aumentaríamos el sangrado. Ya en un paciente con un ACV, por ejemplo, en una etapa tardía sí se le puede aplicar ozono para ayudar a la respuesta rápida a las otras terapias, es decir, a la terapia física y terapia de rehabilitación. Ya en ese caso mejoraríamos esa zona, además de que mejoramos la cantidad de oxígeno en la zona afectada y podemos tener una mejor recuperación. Ozonoterapia como profiláctico, como preventivo, porque pues, en el caso, por ejemplo, mío, que yo lo que hago es que doy mi jugadita de softball de vez en cuando, entonces yo podría beneficiarme de ir y tomarme unas sesiones de ozonoterapia para yo mantenerme en óptimas condiciones, o sea, como preventivo, podría tener utilidad la ozonoterapia. Sí, podría tener, y antes de pasar esa parte, quisiera mencionar las otras dos contraindicaciones que hay, la que falta, para que no nos pasen por alto. Los pacientes con hipertiroidismo tampoco pueden recibir ozonoterapia. Ok, hipertiroidismo. Entonces, debemos de hacerle dentro de las analíticas básicas al paciente prueba de función tiroides. También hay una prueba especial que se le manda a hacer, que es una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No suele mencionarse mucho, pero los pacientes con fabismo, que es lo que tienen deficiencia de esta enzima, no pueden recibir ozono, no toleran el ozono. Ok, entonces ya al final, como preventivo. Sí, el ozono como preventivo se puede utilizar porque mejora la salud en general, es antioxidante, previene el envejecimiento celular, es antiinflamatorio, es analgésico. Inclusive podemos ayudarnos para fortalecer ciertos tejidos en deportistas. Hay un área de aplicación del deporte de la ozonoterapia. Tanto para recuperar lesiones deportivas como también para evitarlas. Ok, doctor, y una pregunta que yo sé que los amables televidentes quisieran saber. ¿Es muy cara la terapia? ¿Es muy cara? ¿Son muy caras las sesiones? Ya sé, aquí no damos precio, pero son asequibles. Un paciente usted sabe que aquí no se gana mucho y los pacientes generalmente, el empleado aquí gana 10, 12 mil pesos. ¿Es asequible? Yo sé que los seguros tampoco la cubren, pero ¿es asequible la terapia con ozono para cualquier público? Sí, en este país los seguros no la cubren, en otros países sí. Sí. Sí, en España lo cubren, en Cuba, en Alemania lo cubren. Okay. Aquí no, pero las terapias son asequibles a todo público. Nosotros tenemos pacientes de todos los estratos sociales. No hay que coger un SAM para irse a dar terapia con ozono ya. Inclusive las terapias varían dependiendo de lo que el paciente necesite. No todo el mundo tiene el mismo precio. El mismo precio. Y nosotros generalmente manejamos los precios con cada paciente. Un paciente que lo necesite y que no pueda, entonces nosotros le damos ciertas facilidades para que puedan tener el beneficio de recibir el tratamiento. Ok, excelente. ¿Dónde pueden obtener los servicios de ozonoterapia con el doctor Luis Joel Ureña? Aquí en Santiago estamos ubicados en la calle Restauración, número 70, anexo B. Eso es casi esquina Sánchez. Es casi frente a la entrada principal de la Clínica Corominas. Okay. Allí está nuestro centro para evaluación, consultas y organizar su protocolo de terapias de ozono. Bien, calle Restauración 70B, casi frente a Clínica Corominas. Ahí está el doctor Luis Joel Ureña, médico general y ozonoterapeuta. Exacto. De verdad que ha sido muy enriquecedora, doctor, de este conversatorio que hemos tenido en esta noche con usted acerca de las bondades que tiene la ozonoterapia para el tratamiento de distintas dolencias. Ya ustedes ven que el doctor mencionó más de 300 dolencias que pueden tratarse con ozonoterapia y tenemos un personal capacitado, tenemos un médico especialista capacitado en esa aplicación de ozonoterapia en Santiago. Así que tenemos una alternativa terapéutica para nosotros tratar diferentes patologías. Así que agradecemos al doctor Luis Joel Ureña su comparecencia esta noche en el programa Soluciones Médicas con todos estos conocimientos que nos han enriquecido, nos han edificado y nos dan una oportunidad para nosotros poder tratar diferentes enfermedades. A ustedes, amigos televidentes, por la atención prestada. Cada domingo también les damos infinitas gracias. El próximo domingo vamos a estar de nuevo con un programa edificante para toda la familia.
Pasen todos feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.